Seguidamente vamos a invitar a la licenciada Isabel Hurtado, quien con la doctora Nelly Marín Salazar, integrantes del grupo consultor a cargo de la elaboración del estudio Incorporación del enfoque de género en el presupuesto público, tratarán el tema metodología para formular un presupuesto sensible al género. Bienvenida. Buenos días a todos y todas los asistentes. Queremos en primer lugar agradecer como equipo de trabajo la posibilidad de estar esta mañana con un auditorio tan importante, ¿no? Bueno, en realidad todos los auditorios son importantes, pero queremos remarcar que en este auditorio se congrega actores con determinado poder de decisión, ¿no? En inversiones públicas, ¿no?, que se pueden ejecutar a nivel local, a nivel regional. Y eso es muy importante porque en esas decisiones de determinada inversión, determinada obra, determinado proyecto, se puede reforzar o promover la equidad de género, ¿no? O, si no, se puede reforzar diferentes inequidades, diferentes brechas que existen entre hombres y mujeres en todo el territorio nacional, ¿no? Y por eso nos parece remarcar importante esta oportunidad. También es preciso hacer un reconocimiento al Congreso de la República por brindarnos este espacio y en especial a la congresista Rosario Zazieta, quien ha sido un actor muy importante en los avances que ahora vamos a apreciar en todo este proceso, ¿no? Dicho eso, entonces, vamos a empezar a mencionar cuáles son los objetivos particulares de esta exposición, ¿sí? Un objetivo es compartir los avances en el desarrollo de una metodología para incorporar las consideraciones de género en el presupuesto público a nivel del gobierno central. Y un segundo objetivo consiste en intercambiar con ustedes algunas ideas sobre la pertinencia, la posibilidad, eventualmente algunos obstáculos de aplicar esta metodología en los presupuestos de los gobiernos descentralizados, ¿no? Gobiernos locales, gobiernos regionales. Dicho esto, entonces, sin mayores preámbulos, vamos a comenzar con la exposición, ¿no? Entonces, en el índice tenemos una primera introducción y después algunos criterios que sustentan esta metodología de incorporación del enfoque de género en el presupuesto, ¿no?, a partir de las ventajas que esta metodología implica en la reducción de las brechas, de las inequidades existentes entre hombres y mujeres. Después vamos a mencionar solamente de pasada los avances que se han hecho en algunos países, después los avances claves, estratégicos, que nos parece fundamentales que se han hecho en el marco normativo, y luego vamos a desarrollar con mayor amplitud los dos casos, ¿no? Yo particularmente voy a presentar el caso del embarazo adolescente, que es un caso paradigmático, y después Nelly Marín, mi colega, va a presentar el segundo caso, que es el acceso al trabajo digno. Ambos casos revisten particularidades en la aplicación, ¿no?, que vamos a ver en el desarrollo de los casos. Y al final, las conclusiones y recomendaciones. En la introducción queremos simplemente remarcar la existencia de una función de planificación que se tenía hasta 1992, ¿no?, que quien asumía esa función era el Instituto Nacional de Planificación, y que con las reformas de los años 90 se canceló este organismo y se encargó esa función rectora al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no?, además de la ejecución del presupuesto, ¿no? Entonces, es importante recalcar que cuando se canceló esta función, que antes de que se cancelara, había unos equipos en las regiones,
en lo que eran los gobiernos regionales, pero sin gobierno efectivo, sino eran las cordes departamentales, las ordesos, ordenores. Había unos equipos de planificadores realmente de primer orden. Yo me acuerdo haber trabajado con muchos de ellos por consultorías o por trabajos, y eran unos planificadores con mucha calidad, con mucha experiencia. Planificación del territorio en esa época era la inversión pública en los departamentos, era bastante, con responsabilidad bastante importante. Pero a partir de los 90, con la cancelación de esta función rectora en el Instituto de Planificación, entonces estos equipos han ido pasando a otros organismos, y digamos que se ha visto mermado esta capacidad en toda la administración pública, no solamente en los espacios nacionales, sino sobre todo en los espacios regionales y locales. Entonces, es importante rescatar ahora el CEPLAN, que está reforzando el alineamiento de planes nacionales, sectoriales y territoriales, y es importante también mencionar que todo este esfuerzo que nosotros hemos hecho en términos de desarrollar esta metodología se da en el terreno de la planificación, y es importante remarcar que es necesario seguir dando mayor esfuerzo a este tema, Vamos a ver ahora qué es un presupuesto sensible al género. Bueno, el presupuesto sensible al género refleja la política nacional orientada a la equidad entre hombres y mujeres en los diversos sectores del desarrollo nacional, debe reflejar, una política sensible al género debe reflejar esta política, debe hacer concretos los compromisos que los estados asumen con la equidad entre hombres y mujeres en los compromisos internacionales que han sido firmados, orientándolos hacia una mayor eficiencia de la inversión pública, Como vamos a ver en los casos que vamos a trabajar, se consigue mayor eficiencia porque se ataca problemas que reproducen, bueno, puede ser cadenas intergeneracionales de la pobreza en un caso, por ejemplo. Y el tercer tema es que se apunta a reducir de manera sistemática las brechas existentes entre hombres y mujeres en los diferentes campos o sectores del desarrollo nacional, En esos términos, la importancia del enfoque de género en el presupuesto se da porque permite analizar los comportamientos y roles social y culturalmente construidos en las relaciones entre mujeres y hombres, al permitir descubrir las inequidades en la distribución de los recursos, bienes y servicios entre hombres y mujeres, Lo que se ve es cómo atacar esas brechas que existen en el acceso a los servicios, en el acceso a muchos activos que son importantes, Se ve una diferencia bárbara en el acceso, por ejemplo, como ya se mencionó, a la formación escolar, sobre todo en los ámbitos más atrasados, más marginados, donde conjugan muchos factores de ausencia de vías de comunicación. Bueno, son los ámbitos rurales los que adolecen de muchos de estos servicios, En fin, pero en esos ámbitos el problema es para los dos, hombres y mujeres, pero con mucho mayor gravedad es para las mujeres, Y por eso se habla de un problema de género,